El doctor Julio Valdivieso con nosotros esta mañana. Doctor, me da mucho gusto saludarlo. Tenía días de no verlo y sobre todo tenerlo por acá. Creo que esta entrevista nos ha caído como anillo al dedo y muy oportuna, sobre todo para hacer los análisis en la víspera del discurso del presidente. Bienvenido, doctor. Gracias, Josué. Un gusto saludar a ti y a tu cada día audiencia que va creciendo más. Creo que es el mensaje de lo que significa las redes sociales, lo que significa estas plataformas alternativas a los medios tradicionales, es lo que está comprometiendo. De verdad que te felicito. Hay otro por ahí que está emergiendo, pero creo que te has posicionado y gracias a Dios, porque creo que eso es una de las ventajas que existan medios de opinión donde le pueda llevar a la ciudadanía otra forma de hacerlo. Ni la academia, ni el periodismo, ni la academia, ni otros sectores están a la altura de la realidad. Y él le hace el contexto del por qué dice esto. Él reconoce los niveles tan bajos que están ahorita de violencia y criminalidad, extorsiones y todo lo demás. Algo que desde su juicio de valor no reconocen otros sectores de manera torpe, ¿verdad? Es que yo creo que depende cómo te consideres oposición. Si tú como oposición reconoces el logro de en un tema específico al gobierno, es como estar alabando, como estar diciéndole, está haciendo las cosas bien. Y eso, dentro del esquema, como que no se acepta, es decir... ya te vendiste, ya te cambiaste de bando. El hecho. Es más, dentro del mismo gobierno o del mismo partido, cuando había un cambio de gobierno de uno al otro, el que llegaba votaba todo lo que el otro había hecho. Son cuestiones mentales. Yo no tendría ninguno, y yo fui funcionario, y ¿por qué no recoger las cosas buenas que el otro había hecho y tenerlas? Y al final lo que se debe ver es cuál es el objeto para la cual se había hecho. En el caso político, esto es lo que está reconociendo y dice, bueno, creo que no se está haciendo lo que la realidad me está diciendo a mí, que soy el intérprete como periodista. Es decir, hay que reconocer aquellas cosas buenas y señalar aquellas cosas malas que también puede estar, pero no porque hay una intención de que tú quieras cuestionar al funcionario o al presidente, no simplemente porque dentro de tu valoración crees que eso no es lo más adecuado. Vaya. Creo que la oposición debe jugar ese rol. ¿Me explico? El tema es que cuando no hay solvencia moral para hacer ese señalamiento es muy difícil, ¿verdad? Entonces, cuando Giovanni hace el planteamiento de decirle, mire, es que ni al propio gobierno le conviene una oposición débil, una oposición sin sentido, que es en mi criterio lo que está pasando en este momento. Además, ni siquiera le podía llamar yo oposición débil. No hay oposición. No hay planteamientos de tenerlo. Y no me refiero a una oposición por el hecho de que tengas 30 diputados, porque tengas 2. Está demostrado que con 2 diputados que tuvieran con un planteamiento serio, con un planteamiento académico, pueden temblar, y hay ejemplos. Yo me recuerdo en la época en que estaba aquel partido Acción Democrática, era la flechita, ¿verdad? Solo eran 2 diputados los que tenía, era Luis Nelson Segovia, y se me va ahorita el otro. Y hacían unos planteamientos que temblaba. No necesitas tener toda 30, 40 diputados para decir, bueno, miren, estamos. Si los partidos no logran entender la diferencia abismal que hay entre renovar y sustituir, van a desaparecer. Así de sencillo. Una cosa es que hay una verdadera renovación de cuadros que lleven gente con otra mentalidad, gente con más proposición, y simplemente que sustituyas a uno por otro. Si esa diferencia los partidos no la logran dar y la población no logra percibir que hay una verdadera renovación, va a estar difícil. Yo sé que es difícil para el Frente y Arena lograr volver a cautivar. Arena manejaba un voto duro de más de 800,000 votos, hasta 1 millón. El Frente igual.
esa gente se perdió. Ahora, ¿cómo lo vas a cautivar? ¿Cómo lo vas a volver a rescatar, a hacer creíble nuevamente esa situación? Pues en mi criterio van a ver primero a quién vas a llevar de candidatos. ¿Cuál va a ser su plataforma reivindicativa? ¿Cuál es el planteamiento programático que va a llevar cada uno de ellos? Eso lo va a detener. Si piensan llevar a las mismas personas, creo que van a tener el mismo resultado. Una última pregunta para cerrar este primer segmento de la entrevista, doctor. ¿Es responsable el gobierno de en lo que se ha convertido la oposición política? No, el gobierno es responsable de sus propias acciones. Cada uno es responsable de tus acciones. Cuando uno hace una acción, tenés que tener claramente que va a tener una consecuencia de las acciones. ¿Me explico? No, yo no puedo creer que lo tenga a ese nivel. Se está a ese nivel porque o no se ha tenido la capacidad para renovarse, ¿verdad? Y hacer un nuevo planteamiento. Muy bien. O sea, no hay ningún argumento de peso ni en la oposición, ni en los analistas que tengamos de no reconocer el éxito en el tema de seguridad. Y no porque uno lo quiera, es que lo palpa en la calle. Sí. Yo no sé, la gente... Pero además algo que no lograron resolver gobiernos en el pasado. Es que mira, no es fácil, o sea, te estoy hablando, si se pudo resolver bien, ya bueno, y este es un reto que se va a autoimponer el presidente. Si pudo resolver, o por lo menos terminar el tema de la seguridad, va a poder resolver cualquier otro que se le enfrente, otro problema del país. Yo a esto le llamo voluntad política de querer hacer las cosas. O sea, si en realidad querés hacer, me dirás vos, bueno, pero es que si no se tiene la correlación, no se... es correcto, pero la lucha hay que darla. O sea, la voluntad política, no puedes hacer ningún planteamiento programático, ningún desarrollo, si no tenés esa voluntad. ¿Y 4 años de gobierno, cuál es la evaluación que usted hace? Una evaluación no puede ser pasaste o te quedaste. Sí, claro. Tiene que ser un análisis integral. Por ejemplo, han habido rubros muy importantes. Por ejemplo, el ministro de Hacienda ha tenido una labor buena. Sí. Bueno, ha sido una de las recaudaciones fiscales más exitosas que ha tenido. El plan de evasión, perfecto. Plan antievasión. O sea, antievasión, o sea, se ve ese tipo. El otro, en el tema de salud, ha sido, dijéramos, un análisis bueno, la parte de salud, por lo menos de las estrategias de cómo se enfrentaron en el tema de salud, las acciones preventivas. Pero hay acciones tan negativas que le quitan a eso el tema de movilidad. O sea, no pueden resolver, si pueden resolver el tema de la seguridad, ¿por qué no resolver el tema de tráfico? Que todos los días le está golpeando al presidente y le tiene que poner mucho ojo. De nada sirve esa gran infraestructura que han invertido el ministro. Se ve al ministro de Obras Públicas en todos lados tratando de sacar adelante, pero se opaca todo ese esfuerzo por este tema. Creo de que hoy va a hacer un anuncio para mí en la gestión del presidente. No por lo que yo diga, las encuestas han aprobado la gestión del presidente. Sí, está aprobada. Aprobada por cualquier encuesta que usted agarre, tanto dentro como fuera. Le decíamos en otro programa que yo participé, algo que tiene que poner mucho ojo el presidente es a tratar de cuidarle el salario real al trabajador. Sí, no al salario mínimo porque ese es inflacionario. Hoy suben el salario mínimo, al día con solo el anuncio ya actualizaron los precios. Pero sí creo que debe haber un gran esfuerzo para tratar de controlar el tema de agua en las tarifas. De verdad que eso está golpeando de manera fuerte el tema de la energía en cuanto a los precios. Creo que eso le debe poner muchísima atención, la regulación que debe de tener los servicios de telefonía, los servicios de internet. Es decir, dejar de pagar vos un mes, ¿qué te pasa? ¿Qué tanto puedan cuajar, por lo menos esto de sumar desde su punto de vista? Bueno, en primer lugar, este es un acuerdo de un grupo que se llama Sumar. Sí.
de esto no tiene ninguna viabilidad si no hay un vehículo que los proponga. Y el único partido que ya le hace falta por definir es Vamos. Es Nuestro Tiempo. Por cierto, creo que vence hoy el último día para poder inscribir candidatos. Es decir, que si este día no se logra la inscripción o la prórroga que ha solicitado el señor Feiler, creo que Andy Feiler, el presidente de Nuestro Tiempo, que son los que han dicho que están de acuerdo en empujar la candidatura de pero Xiomara. Si eso no se concretiza a través de una propuesta, hasta ahí llegaron. Porque para poder correr como candidato presidencial tiene que estar inscrito en un partido político, estar afiliado a un partido político. Entonces, ese día se vence hoy. Ya todos los institutos políticos ya tuvieron sus convenciones, ya tuvieron sus decisiones. Entiendo que hoy se vence el de... Y creo que ahí es el primer paso que deberán. Segundo, siento que a la oposición en realidad, y oposición hablo de todos, de oposición significa en oposición contra gobierno, creo que le faltó articular. Debieron de haber hecho primero las bases y no el techo. La oposición debió haber construido toda una alianza primero entre sectores y por último entrar a negociar que los partidos se sumaran a las alianzas. Yo hablé en el programa, hablé con el Chino Flores, como sí. le llamo yo a aquel, y le dije, mira... Lunes por la noche, ¿verdad? Sí, le expliqué, bueno, ¿estás consciente a dónde te metiste? ¿Hacia dónde vas? Con ese nivel que tiene el FMLN del 3%, le dije, ir a una candidatura, ¿no es esto dividir a la oposición? Como que si llevaran un candidato. Me dijo, no, nos mantenemos. Le hice una pregunta muy puntual. Le dije, ¿qué pasa si logran esta candidatura? ¿Tú estás dispuesto a renunciar en el trayecto y sumarte a esto? Y fue categórico y me dijo, no. El FMLN va con un proyecto propio, es decir, lleva su inscrita hasta ahora precandidatura de esto, por lo tanto creo que no podías hablar de un proyecto político como se trató de equiparar a la UNO. Era la Unión Nacional Opositora del 72, no lo lograron empujar. El hecho de que el FMLN esté afuera, ¿verdad? Arena no sé si va a llevar su propio candidato o va a sumarse, ¿no? Está en riesgo el proceso del voto en el exterior. Ya eso es innegable. O sea, ya la gente ya comenzó a especular y ya está empañado. O sea, ahorita mismo es cómo se limpian la cara en sacar esto y que el producto sea. Porque las declaraciones que daba ayer la presidenta es pedir una extensión para poder tener más tiempo para no caer en ese incumplimiento de manera legal, ¿verdad? Porque son 8 meses antes de las elecciones. Entonces, si tú haces la cuenta regresiva, cae el 4 de junio. Entonces, para mí creo que un organismo colegiado y sobre todo la conformación de este organismo colegiado son partidos políticos en su gran mayoría. La propuesta de esto. Creo que el gran reto es precisamente lograr convencer cuál es el rumbo que debe de tener. Ustedes como colegiados deben de entender de que lo lógico, Josué, es que en un organismo colegiado debería de sacarse las cuestiones por unanimidad. Esa es la aspiración. Pero el hecho de que se tomen decisiones por mayoría no significa que no son legales. Y creo que a eso van a apuntar. Ya revocaron el anterior acuerdo, ahora van a entrar en una competencia. Pero eso es lo que más preocupa, imagínense, en vez de avanzar, retroceden, porque ya tenían un acuerdo para una contratación directa. Pero ¿sabe qué me dijo a mí el magistrado ayer? Que a mí sí me preocupó, porque me dice, bueno, vamos a nombrar a los mismos técnicos que ya nos habían dado una recomendación. ¿Y cuál va a ser ahora la postura de estos técnicos? Antes con una posición y hoy con otra. Creo que el tribunal debe reflexionar efectivamente el momento por el que están pasando y al final, tarde o temprano,
el que ponga la firma debe estar clarísimo de las consecuencias que implica poner una firma. Es decir, si hay actores externos que puedan presionar, al final de esto esos actores no aparecen en la fiesta. Son los que van a firmar. Bueno, pero sobre todo el tema de que los funcionarios no tienen más atribuciones que la ley les da, pero además el tema de incumplimiento de deberes, ¿verdad? Es correcto. Yo ayer veía a la magistrada que casi lloraba frente a la prensa, ¿verdad? Nerviosa, sabe el problema que tienen enfrente. Yo creo que a la señora sí este tema le está sobrepasando, con todo respeto lo digo. Pues. Mira, lo que pasa es que también la señora debe de entender, ella es un voto más dentro de un organismo. Claro. Es la presidenta. Entonces, y no puede imponer tampoco su criterio. No puede imponer criterio, pero todas las baterías se enfocan hacia ese punto. Creo que los magistrados deben de entender que los van a evaluar por su gestión y por su resultado. Están seriamente cuestionados, por lo tanto deberán de ponerse de acuerdo. Entre más retrasen una decisión, más problemas van a tener para él. Doctor, sus últimas palabras. No, un gusto, ojalá veamos después del discurso. Yo te lo he dicho, un antes, un después y lo que viene. Eso me imagino yo que se va a hacer la estructura. Sería después que analizáramos el discurso. Buenos días para todos.